Listo. Buenas noches, Jairo. Bienvenido a la segunda sesión de la sesión 2B de asesoría por pares de anatomía. El día de hoy vamos a ver todo lo que es referente al brazo y un poco de lo que es, no un poco, vamos a ver la articulación del codo, pero más que nada voy a tratar lo netamente articular y un poco de lo que vienen a ser la parte proximal de los huesos del antebrazo, que vienen a ser el radio y el cúbito. ¿Sí? Entonces, se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Bueno, como te mencioné, hoy día vamos a ver brazo y codo. Y los temas a tratar van a ser primero los huesos del brazo, los músculos del brazo, los vasos, los nervios y el codo, como tal. Primero. Obviando evidentemente la escápula y la clavícula, tenemos al húmero, que es el hueso del brazo, el único en realidad. El húmero tiene bastantes inserciones como orígenes musculares, que ya hemos visto en otras ocasiones. En este caso, por ejemplo, quiero ver si reconoces alguno de estos. Esta inserción de aquí, estas tres, ¿sabes de qué músculos son? ¿Recuerdas? Lateral es pectoral mayor, Ya, en el dorsal ancho y medial es el redondo mayor. perfecto, claro. Por ahora lo voy a anotar así, pero cuando pase las diapositivas ya lo voy a escribir más bonito, para no consumir tanto tiempo, pero sí, correcto. En el caso de, por ejemplo, esto de aquí y esto de aquí, ¿cómo se llamaba? No las inserciones, sino las estructuras óseas. El supraespinoso y el subescapular. Sí, claro. Bueno, sí, en realidad está bien. Sino que yo me refería a las estructuras como tal. Este vendría a ser el troquíter y este el troquímico. Entonces aquí estaría el infraespinoso y aquí se inserta el subescapular. Por esta zona de aquí, esta inserción lateral, ¿sabes de qué músculo es? ¿Recuerdas? Del deltoides. Muy bien. Y en este lado de aquí, No, de eso no me acuerdo. este es la inserción del coracobraquial. Viene de acá. Así. Ahí ahorita he puesto unas imágenes, vamos a verlo mejor, pero esta es la inserción del coracobraquial. Si, o sea, para que lo recuerdes, a nivel medial, ya sabes que el deltoides es el lateral, se inserta en la V deltoidea, y la inserción medial interna es el coracobraquial. Igual por el nombre, ¿no? Es fácil aprendérselo. Sobre los orígenes, en este caso, ¿cuál músculo se origina aquí? ¿Raquel? Sí, ese es el braquial anterior. En el caso de estos músculos, los vamos a ver mejor en antebrazo con Claudia, pero por ejemplo, este es el origen del supinador largo, si no me equivoco, o braquiorradial, y este es el origen del primer radial externo. Aquí se origina el coronador redondo, y tanto en la epitroclea como en el epicóndilo hay tendón común de los flexores y de los extensores, pero eso ahorita no vamos a ver. En la cara posterior hay más inserciones. Como tú mencionaste aquí, vendría a estar el... Uy, este es el supra. Este sería el supraespinoso, este sería el infraespinoso
Y aquí iría el redondo menor. Por encima del canal de torsión, que es este surco que estoy dibujando aquí, tenemos dos orígenes de músculos bastante importantes. Este sería, bueno, un músculo masivo, en realidad el único músculo que nace en la cámara posterior del brazo, vendría a ser el deltoides. Perdón, el tríceps. El tríceps tiene tres cabezas, como su nombre lo dice. Está la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Por encima del canal de torsión nace la cabeza lateral. Tríceps lateral. Y este origen enorme debería ser el tríceps medial. Pero ahora, si son tres cabezas, cosa que hemos visto, ¿de dónde nace la cabeza larga que mencioné? Pues por debajo de la cavidad glenoidea. Nuevamente, aquí son orígenes que vamos a ver en las sesiones de antebrazo, pero por ejemplo este es el anconio, si no me equivoco, y en esta inserción de aquí, que vendría a ser en todo el olecranon, el cúbito, es el tendón del tríceps que acabamos de ver. Ahora, estos dos que no he tocado, esto simplemente es una extensión del nacimiento del braquial, según el Netter. Y aquí también es parte de la inserción del deltoides. Este repasito sobre las inserciones y orígenes, ningún problema, ¿verdad? No, no me trató, está claro. Ahora sí, músculo. No pregunto el nombre porque es evidente y también lo he puesto ahí, bien grande. Entonces, vamos a ver los datos. El origen. Sabemos de que el bíceps, por su mismo nombre, tiene dos cabezas. ¿Saben los orígenes de esas dos cabezas? La cavidad supraglenoidea y la apófisis coracoides. Claro. ¿De cuál? O sea, por ejemplo, no de la cavidad, sino de la tuberosidad supraglenoidea o Perdón, rugosidad o en el labio de la cavidad glenoidea. ¿Cuál de las dos cabezas nace? ¿Cómo se llaman estas dos cabezas? la lateral es la larga, es la que se Ya, origina en la tuberosidad supraglenoidea. claro. O sea, larga está bien, pero lateral no. Es una cabeza corta y una cabeza larga. En lo que tú mencionaste de la tuberosidad supraglenoidea es la cabeza larga, esta que viene aquí, nace por aquí más o menos, se estira hasta corta. Por eso es cabeza larga, porque es larguísimo. Entonces sería tuberosidad o rugosidad supraglenoidea. O en el labio superior de la cavidad glenoidea. Eso ya es. Luego, la cabeza corta nace, como dijiste, del vértice de la apófisis coracoides. Ahora, ¿dónde se inserta este músculo? En la tuberosidad bicipital del radio. Muy bien. Se inserta en la tuberosidad bicipital o tuberosidad nomás del radio. Pero bicipital mejor para aprender. La función del bíceps es una función bastante sencilla de entender. Es la flexión del antebrazo. Y aquí, si quiero ver si lo saben, ¿cuál es la inervación del bíceps? El nervio musculocutáneo. Exacto. Vamos por aquí creo que se ve, mira. Obviamente acá está cortado, pero este músculo que penetra, perdón, ese nervio que penetra los músculos, este es el músculo cutáneo. Entonces sería el nervio musculocutáneo.
Muy bien. ¿Qué otros músculos recuerdas que hay en el hombro? Está el coracobraquial. Ya, este de aquí. Tendremos a ver aquí. En la cara anterior todavía tenemos dos músculos. Vendría a ser el coracobraquial, que es este de aquí, y el braquial anterior, que es este de aquí. Uy, lo hice. El origen del coracobraquial. ¿Cuál es su origen de este músculo de aquí? La apófisis coracoides. Exacto. Vértice, apófisis, coracoides. ¿Dónde se inserta? Que lo vimos hace un momento. En la cara interna del húmero. Sí. La función del coracobraquial es, es un aductor del húmero. Sí. Ayuda a hacer la aducción del húmero. Aductor. Y no hay mucho misterio, en realidad, como te dije, este nervio de aquí que recorre todo el antebrazo, perdón, todo el brazo anterior, es el único nervio que inerva a los músculos anteriores o de delante del brazo. Como tú me dijiste, este nervio es el músculo cutáneo. Este nervio tiene ramas para el coracobraquial, para el músculo braquial y para el bíceps braquial, que son los tres músculos de la cara anterior del brazo. Entonces aquí, adelantando lo que es el braquial anterior, también voy poniendo su inervación. Ahora, el braquial anterior, este músculo de aquí, ¿dónde nace y dónde se inserta? Aunque bueno, aquí se ve, pero ¿cómo se llama esta inserción de aquí? ¿Esa es la inserción? Sí, ¿cuál es su origen y cuál es su inserción? No me acuerdo. Los grupos. El origen es básicamente, si te das cuenta, es casi toda la mitad inferior del húmero, cara anterior. Es la cara anterior, mitad inferior del húmero. Cara anterior, entre paréntesis ponemos mitad inferior del húmero. Ahora, la inserción, aquí, si te das cuenta, tú me dijiste de que el bíceps se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Si te das cuenta, este tendón de aquí tendría que ser el tendón del bíceps. Entonces, así como el radio tiene una tuberosidad, el cúbito o la úlnea, ¿sí?, tiene otra tuberosidad, que en este caso es la tuberosidad del cúbito, que es más o menos así delimitada. Y como en todo lo óseo, en realidad, todas las rugosidades, todas las tuberosidades siempre prestan inserción a algo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero cuando vimos la parte de la clavícula, tenía tres rugosidades en la cara inferior y las tres le daban inserción a tres ligamentos. Entonces, para todos los huesos aplica lo mismo. Entonces, su origen es la cara anterior del húmero, la mitad inferior, y su inserción es la tuberosidad del cúbito. He leído también que le dicen tuberosidad braquial del cúbito, pero muy poco. Así que yo les diría que se queden con tuberosidad del cúbito.
¿Y cuál es la función de la braquial anterior? Al igual que su primo hermano, el bíceps, es simplemente la flexión del antebrazo. Flexión del antebrazo. Si se dan cuenta, la sección de brazo es bastante rápida. Ya vamos con casi todos los músculos de brazo. Y hasta ahora, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ahora, esta es la cara posterior. Vemos músculos que ya hemos visto, como un deltoide seccionado, supraespinoso, el infraespinoso y los redondos. Pero eso son los del hombro, que no vamos a ver ahorita. Entonces, no pregunto nombre porque nuevamente yo lo puse, pero como te mencioné, el tríceps tiene 3 cabezas. Aquí podemos ver una cabeza, 2 cabezas, y no encontré una en la que se precede más o menos bien, pero esta vendría a ser la segunda cabeza que está cortada. Voy a ponerlo azul, de repente se me contrasta. Sí, esta segunda cabeza está cortada. Esta también sería parte de lo que es la segunda cabeza, que es la lateral. No sé si logran ver bien, como que aquí, por debajo de todo lo que es el nervio y la arteria, hay como otro fascículo, otra cabeza. Esto de aquí, voy a intentar delimitarlo para que se vea mejor. Esto de aquí sería la cabeza medial. No encontré otra imagen donde se viera mejor, pero creo que más o menos se ve del néter. Bueno, entonces tenemos la cabeza larga, tenemos la cabeza lateral y tenemos la cabeza medial. Esta vendría a ser la cabeza larga, cabeza lateral y la cabeza medial. El origen de la cabeza larga se da por debajo del canal, no, perdón, claro, se da por debajo de la cavidad glenoidea, que vendría a ser la tuberosidad infraglenoidea. Tuberosidad infraglenoidea. Por otro lado, la cabeza lateral, más o menos aquí se ve su origen, tendón de aquí, nace en lo que es por encima del canal de torsión. Sí, por encima del canal de torsión, o labio superior si quieren decirlo así. Por encima del canal de torsión. Les pregunto, ¿recuerdan qué era el canal de torsión? ¿Qué pasaba por el canal de torsión? Nervio radial. Claro. ¿Y algo más? Y la arteria radial. Sí. No tanto. O sea, sí, claro. Está el nervio radial, eso sí, muy bien. Pero la arteria que pasa no es la arteria radial, esa está más abajo. Es la arteria braquial profunda, que ya vamos a hablarlo un poquito más adelante en la clase, si no me equivoco. A ver. Entonces, ¿dónde se inserta? Si se dan cuenta, no, bueno, en el caso del tríceps braquial, su cabeza medial, su origen es por debajo del canal de torsión, el área inferior del canal de torsión. Eso depende. Canal de torsión. Su inserción, no sé, el tendón es bastante grande, así que definitivamente sí lo notan. Este tendón se inserta en todo lo que es el olecranon. El olecranon es básicamente la cabeza del cúbito. Yo me acuerdo que yo lo denominaba como
vértice superior del olecrano, pero eso va a depender de ustedes. Entonces, la inserción de todos es con un tendón común, que vendría a ser olecrano. No escriban. Olecrano. Del cúbito. Un segundito, que no encuentro la pestaña de Teams. Ahí está. Aquí lo mismo. Olecrano del cúbito. Ahora, ¿cuál es la función del tríceps? Es un músculo bastante grande. Y, como les mencioné en la primera clase, una forma muy fácil de aprenderse las funciones de los músculos es reconocer el origen y la inserción. Si se origina en todo lo que viene a ser la cara superior del brazo, bueno, en el omóplato y en el brazo en general, y se inserta en el olecrano, ¿no? Siempre arrastra hacia el origen. Por lo tanto, su función sería lo opuesto a la función del bíceps. Si el bíceps flexiona el antebrazo, el tríceps lo estira. Flexión, extensión. Entonces, ¿cuál es su función? Extensión del antebrazo. Igual. Extensión. Escribí extensión, no se disculpen. Extensión del antebrazo. Hoy voy a pasarles las diapositivas de las clases que ya hemos visto, incluido el repasito de articulaciones y la introducción a los músculos, ¿no? Porque ya aquí lo voy a intentar ordenar mejor, para que vayan estudiando. Tengo entendido que solo han tenido clase de brazos, ¿no? O sea, el viernes pasado, que son sus teorías, han llegado hasta aquí. Brazo, ¿no? Todavía no avanzan a lo que es antebrazo en las teorías. ¿O sí? Solo brazo hemos avanzado. Ahora, la inervación del tríceps es nuevamente un solo nervio del que ya hemos hablado y que incluso podemos apreciar aquí, este de aquí, vendría a ser el nervio radial. La inervación sería nervio radial. El nervio radial solito le da todas las ramas motoras a este músculo. Pero claro, en esta imagen de Netter se ven otras ramas nerviosas, como esta de aquí, que vendría a ser esta. Son nervios que voy a tratar más adelante. No derivan del plexo braquial propiamente dicho, sino que no sé si se ve por aquí, creo que sí. Este de aquí nace del nervio radial y por aquí abajo, si no me equivoco, también hay otro, este de aquí nace del nervio radial también. Les voy como que adelantando, pero por ejemplo, este nervio de aquí es un nervio motor, es pequeño, pero por su ruta inerva a este músculo triangular que es el anconio. Y este nervio un poco más, que resalta un poco más a la vista, es un nervio cutáneo, o sea, no es motor, que vendría a ser el antebraquial posterior, que ya lo vamos a ver más adelante y cuando hablemos de antebrazo también voy a poner una imagen de Netter que es bien chévere y vamos a ver todo lo que vendrían a ser las
inervaciones cutáneas. Tríceps, claro, ¿no? Es un poquito más extenso que los otros músculos, pero creo que todo bien. ¿Sí? Antes de pasar con los vasos. ¿Hasta aquí todo claro? Todo claro. Si tienen alguna duda, ya saben, háganme llevar, borro y explico de nuevo, no hay ningún problema. Qué frío. Ok. Esto es hombro, bueno, esto es axila en realidad, pero es bastante importante que se lo aprendan porque les va a servir un montón. Incluso cuando lleven tórax, que es la sección que sigue al miembro inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de repasito. Yo lo que quiero es preguntarles para que se aprendan bastante bien esta parte de la arteria axilar y, bueno, subclavia y axilar. Y luego vamos a pasar con la arteria braquial propiamente dicha. Ya después pongo vasos arterias porque también vamos a tratar de las venas y ya lo demás. Primero hay que ir avanzando con esto. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuántas secciones tiene la arteria axilar? Y si no me equivoco, Claudia les debe haber mencionado. 3. Exacto. Estas porciones, un segundito. Cada porción tiene su cantidad de, bueno, lo que vendrían a ser ramas, ¿no? Vamos a empezar yendo desde arriba hacia abajo, antes de entrar a las porciones propiamente dichas, para ver qué tal. Entonces, en este caso, estas arterias de aquí, o bueno, esta sección arterial de aquí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esta arteria de aquí? Hasta acá. ¿Se acuerdan el nombre? ¿Está bien? Exacto. Esta es la arteria. Uy, se ve en pantalla, ¿verdad? No, Creo que sí. Me sale como si hubiera dejado de compartir. ¿Se ve? ¿Mi pantalla? ¿Sí? sí. Ya. Sí, sí, sí. Esta es la arteria subclavia. ¿De dónde nace la arteria subclavia? ¿Se acuerdan? La arteria subclavia nace del tronco brachiocefálico, pero del lado derecho. Como les mencionó Claudia, del lado izquierdo, tanto la arteria carótida común, que vendría algo así, como la arteria subclavia nacen directamente del callado aórtico. Pero eso es netamente físico, ¿por qué? Porque pues, el corazón, estando del lado izquierdo, está mucho más cerca, no necesita crear una arteria adicional, porque el tronco brachiocefálico es una arteria, no, no hay más vuelta que darle, pero es el nombre más que nada. Entonces, la arteria subclavia tiene ramas. Como estamos ahorita viendo miembro superior, no voy a explayarlas tanto, aunque sí hay unas arterias importantes. Aquí tenemos un tronquito que vendría a ser el tronco tirocervical. Tirocervical, que no lo vamos a ver mucho ahora. Más que nada, solo lo tocaríamos para estas dos arterias de aquí, que vendrían, esta no tanto, esta de aquí. Sí es importante porque si se dan cuenta tiene un recorrido posterior. Entonces, esta arteria de aquí es la arteria supraescapular. Escapular. Que a su vez tiene ramas, pero ya lo vamos a ver en la imagen posterior. Ok.
Ahora, estas arterias de aquí, por ejemplo, esta es la arteria tiroidea y esta es una arteria cervical. Esta es la arteria vertebral, pero no, ahorita no tienen más relevancia. De todas formas, esta es una imagen del Nether. Si ustedes gustan, voy a ver para subir el Nether PDF que yo uso al Teams para que puedan revisarlo en cualquier momento en realidad. Y si tienen físico, mejor, ayuda un montón. Es más, el Nether físico, al final de cada región, el regional tiene una tabla grande de un par de páginas. Trata todos los músculos que hayas abordado en esa región y tiene inervación, irrigación, funciones. Es muy buena y sirve un montón para aprender o repasar antes de los exámenes teóricos. Yo lo uso un montón para eso. Sigamos. Esta arteria de aquí, la última rama que vamos a tratar de la subclavia, esta la van a ver en tórax. Igual se los voy adelantando. Esta es la torácica anterior o interna. O, claro, es arteria torácica interna y el doctor Barriga en las teorías le dice mamaria interna. Es la arteria torácica interna o mamaria. Eso ya es nomenclatura nomás. Ahora, como última rama que vamos a ver de la subclavia es esta de aquí, simpática, que vendría a ser la dorsal de la escápula, que la vamos a ver por aquí. Esta de aquí es la dorsal de la escápula. Y esta de aquí sería la supraescapular, que si se dan cuenta es esta de aquí y esta de aquí. Y acá, arteria dorsal de la escápula. Ahora, pasando ya a la arteria axilar. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué o en qué cambia, cuál es la diferencia, dónde corta, dónde se cambia la arteria subclavia a la arteria axilar? ¿Por qué está seccionado aquí? Bueno, en realidad, ¿dónde se hace esa sección? La diferencia entre la arteria subclavia y la arteria axilar tendría a ser el borde inferior de la primera costilla. Es una línea virtual, más o menos. No sé cómo, bueno, ya lo escribí aquí, voy a ponerle, aunque sea para determinar como si esto fuera la principal. Ya. Y me gustaría hacerlo con rojo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que las arterias están de color rojo, veo que bien difícil sería hacer el contraste. Pero bueno. Ahora, como mencionaste, Jairo, la axilar tiene tres secciones. Vendría a ser la primera sección desde su nacimiento hasta alrededor del borde inferior también de la segunda costilla, por aquí. Sí. Bueno, yo me guío porque este tronco es muy importante, que vendría a ser el tronco toracocromial o acromio torácico, en realidad es toracocromial. Por encima está la primera sección de la arteria axilar. Luego, la segunda sección da el tronco y una rama adicional, que es esta arteria de aquí. Entonces aquí se hace la segunda división. Dos. Y la tercera división, aquí, me da dos ramas adicionales. Bueno, tres en realidad. Tenemos la tercera división. ¿Alguien sabe o recuerda dónde acaba la arteria axilar? ¿Cuándo pasa esta de ser la axilar a ser la braquial? Voy a intentar hacerlo eso. Aquí.
la división o distinción se da, algunas literaturas dicen de que es en el borde inferior del pectoral mayor, pero yo he visto más en el taller, sobre todo, y en el Gray, que es en el borde inferior del músculo redondo mayor. Si se acuerdan, el redondo mayor se inserta por aquí. Entonces, más o menos a este nivel es donde se da el punto de corte imaginario, evidentemente, que divide a la arteria axilar con la arteria braquial. Entonces, yo ya les soplé el nombre de este tronco importantísimo, que es el tronco o arteria toracoacromial. Ahora sí necesito que ustedes participen. ¿Cuáles son las ramas del tronco toracoacromial? Aunque sea una, díganme. Dime. Rama acromial. Ya. La rama acromial vendría a ser esta que es más o menos superior, ¿no? Esta de aquí. Ah, bueno, no se ve lo que estoy trazando. Esta era. ¿Verdad? Voy a sacarlo su señal. Sería la arteria. No, no es arteria. Es rama acromial. ¿Qué otras ramas hay? Son 4 ramas. Es un tronco de 4 ramas. Ya vamos una. Ya. La deltoidea es esta que se da más lateral, si no me equivoco. Ah, no. Disculpen, fe de ratas. Esta de aquí no es la rama acromial, pero sí es una rama. Esta vendría a ser la rama deltoidea. De, deltoidea. Esta de aquí, voy a, no sé cómo sacar. Punto acá. Rama deltoidea. Esta de aquí vendría a ser la rama acromial. Ya damos 2. Y ya, bueno, he señalado una adicional. ¿Cuáles son las 2 que faltan? Esta de aquí, ¿cuál es? Clavicular. La clavicular. Exacto. De la rama clavicular. Y por último, esta prominente de aquí, esta de aquí, ¿cómo se llama? Pectoral. Exacto. Voy a poner el tronco un poquito más arribita. Tronco acromial. Y bueno, se cruza. Voy a intentar agarrarlo de aquí. Rama pectoral. Ahí están las 4 ramas de este tronco o arteria. Ahora, ya pasamos con estas ramas de aquí, pero la segunda sección da una rama adicional. Se ve aquí por la parte, bueno, netamente física, pero ¿cuál es esta rama de aquí? ¿Alguien acuerda su nombre? ¿Se acuerda su nombre? Torácica lateral. Exacto. Muy bien. Tendría que ser la arteria torácica lateral.
Hablando de la torácica lateral, estoy viendo aquí una rama que me he saltado, que vendría a ser la arteria torácica superior. Discúlpenme. Pero básicamente esta arteria torácica superior y la torácica lateral trabajan juntas. Obviamente junto con la pectoral, pero ya la pectoral tiene sus ramas específicas para, como su nombre lo dice, los pectorales. Ok. ¿Alguna rama adicional en la segunda porción o no? No, ¿verdad? Entonces somos libres de pasar a la tercera porción. Que la tercera porción tiene dos ramas. Sí, bueno, todas importantes, pero fáciles de reconocer. Tienen dos nombres diferentes, pero es lo mismo. Estas aquí, pues, ¿no? ¿Cómo se llaman estas arterias que acabo de señalar? Circunflejas. Tenemos estas, o bueno, se les puede llamar arterias circunflejas. Tenemos la arteria circunfleja anterior y obviamente la arteria circunfleja, un poquito, arterias circunfleja posterior, pero tienen otro nombre que al final va a depender de ustedes cómo cómo se lo aprendan mejor. Yo siempre las llamé como arteria axilar anterior. Y disculpa, me está dando el ojo. Las arterias axilares. Esta es la axilar anterior y la axilar posterior. Igual voy a confirmarles porque los doctores también usan más las circunflejas humerales, pero estoy casi seguro que también se lo pueden aprender de esa manera. Por ir a la segura, vamos a dejarlo como circunflejas, que también es fácil, ¿no? Porque básicamente envuelven al húmero como si fuera un anillo. Sí. Está la arteria circunfleja humeral anterior y posterior. Sí, por si acaso voy a escribirlo todo completo, porque, por ejemplo, en práctica tiene que ser todito completo. Así que circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. Finalmente, para acabar con este repasito, tenemos a esta arteria de aquí. Así. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Está acá? Ya, o sea, sí, claro, esta aquí sí es la arteria circunfleja del escapular. Arteria circunfleja del escápulo. Pero yo me refería a esta aquí. Esta básicamente es la arteria subescapular. Esta. Voy a tener que cortar en otras líneas, pero voy a ver si puedo arreglarlo. Arteria subescapular. Denme un segundito. Ya. Arteria subescapular. Finalmente, esta rama que desciende por aquí vendría a ser la arteria toraco-dorsal. Paso.
Le sacamos el juego a la página. Bueno, pasando. Esta básicamente es la vista posterior, casi igual a lo que hemos visto ahorita. No, no le voy a dar mucha vuelta. Tenemos por aquí la arteria circunfleja humeral posterior. Como les mencioné hace un momento, esta arteria de aquí es la arteria dorsal de la escápula. Y esta de aquí es la arteria supraescapular. Ahora, la arteria supraescapular da una rama. Si se dan cuenta, pueden sacar a qué músculos nutren por, bueno, intuición. Aquí tenemos, no intuición, sino por al ojo, pues, ¿no? La arteria supraescapular da sus ramas para el supraespinoso y da esta rama aquí que pasa por aquí, que es la arteria, o bueno, es la rama infraespinosa de la arteria supraescapular. Infraespinosa. Otra arteria más que resaltar aquí es esta de aquí, que vendría a ser la arteria circunfleja de la escápula. Toda esta parte de las arterias de la axila, el remember, todo claro, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno. Pasando, ahora sí. Yo les mencioné que a partir del borde inferior del redondo mayor ya tenemos lo que es la arteria braquial. Entonces, si este es el reborde del pectoral mayor, más o menos por aquí, ya nace lo que viene a ser la arteria braquial. Hasta por aquí que tiene su división. Tenemos a nuestra queridísima, importante, representativa arteria braquial. Braquial. Entonces, ¿alguno de ustedes se sabe alguna de estas ramas de la arteria braquial? La braquial anterior. De la arteria braquial, ¿cuál dijiste? La braquial anterior. No. Bueno, en el caso de la arteria braquial no tiene ramas anteriores, sino de que el músculo braquial y el músculo bíceps reciben ramas directamente de la arteria braquial porque esta arteria no es superficial, pero si buscas el espacio por debajo del bíceps, uno puede palparse el pulso de esta arteria. Entonces, no tiene como que una rama principal anterior, sino que esta arteria misma le da las ramas a los músculos. Lo que sí tiene, que pasa por el canal de torsión, y pueden ver aquí, es la arteria braquial profunda, que es una rama importante, evidentemente, y que le da sus ramas al tríceps. Arteria braquial profunda. Ahora, la arteria braquial profunda también tiene sus ramas, que vamos a ver ahorita. Por la cara anterior, y sin entrar todavía a lo que es el codo, están esas dos arterias.
Y como les mencioné, hay 3 arterias que nacen de la arteria braquial posterior. Profundo. ¿Saben cómo se llama? Las colaterales. Exacto. A ver, esta colateral aquí, esta aquí, y esta la voy a poner por acá. Tenemos la arteria colateral radial, colateral radial. Tenemos la arteria colateral cubital o ulnear, que ya tiene una división anterior, pero primero vamos a ver la medial, que vendría a ser esta, arteria colateral medial. Y finalmente tenemos la arteria colateral. La arteria colateral cubital, a diferencia de la radial, tiene no 2 ramas, sino que vendrían a ser 2 distintas, que una nace de la arteria braquial y otra nace de la arteria braquial profunda. Entonces, la que nace de la arteria braquial profunda es la arteria colateral cubital superior. Y por otro lado, la que nace de la arteria braquial directamente es esta aquí, esta ramita aquí, vendría a ser la colateral cubital inferior. Entonces, ramas de la arteria braquial es la arteria braquial profunda. Voy a, no sé cómo ponerlo. Aquí, es una rama. Y rama de la arteria braquial profunda está la arteria colateral radial, la arteria colateral medial y la colateral cubital superior. Por otro lado, la otra rama de la arteria braquial vendría a ser, no sé cómo ponerlo, aquí, la arteria colateral cubital inferior. Entonces, superior nace de la braquial profunda, inferior nace de la arteria braquial propiamente dicha. Siguiendo su recorrido, bueno, al decir recorrido más o menos sale el nombre de cómo se llaman estas, pero siguiendo el recorrido tenemos por la epitróclea y por el epicóndilo a las famosas arterias recurrentes. En el examen práctico me vino una arteria recurrente, que es esta aquí, que ahorita vamos a verla. Así que es importante que se las aprendan porque mientras más tiempo dice que los doctores, más arterias van a sacar. Así que tienen que saberse hasta las más medio rebuscaditas porque de verdad las van a encontrar. Al menos en mi ciclo, el semestre pasado lo encontraron. Así que bueno, los recurrentes básicamente son que suben este movimiento, o sea, nacen hacia abajo y luego se elevan nuevamente, por eso son recurrentes, porque regresan. Y tenemos recurrente radial y recurrente cubital. De nuevo, la recurrente radial es simplemente arteria recurrente radial, que es rama, bueno, claro, es la rama de la colateral radial. Espero poder ir bien porque es su rama. Rama, rama. Y por otro lado, tenemos a las recurrentes cubitales. ¿Por qué digo cubitales? Porque aquí tenemos una arteria recurrente cubital anterior
y una arteria recurrente cubital posterior. La diferencia está en que la arteria recurrente cubital anterior, si se dan cuenta en su recorrido, pasa por el canal entre la tróclea y la epitróclea anteriormente, y la recurrente cubital posterior tiene un recorrido similar, pero pasa por detrás de la cabeza del cúbito y se va hacia la cara posterior del húmero. Siguiendo bajando, tenemos las dos arterias bastante reconocibles. Está la arteria radial y la arteria cubital, ambas ramas de la arteria braquial. Y algo que van a ver en antebrazo son estas arterias, que son ramas de la arteria cubital. Vendrían a ser las interóseas. Arteria interósea común, propia, común. Y la arteria interósea común da dos ramas. Está la... Uy, ahora cómo lo pongo. A ver, un segundo. Está la arteria interósea anterior, luego está la arteria interósea posterior, arteria interósea posterior, y por aquí tenemos la recurrente que a mí me preguntaron, fue esta de aquí, que vendría a ser la arteria recurrente interósea. Sí, si no me equivoco, esas son las ramas que hay del brazo, de las arterias del brazo. Y, por ejemplo, estas son anastomosis entre las arterias, que vendría a ser una unión, una rama entre la arteria colateral radial y la colateral medial, entre la colateral medial y la colateral cubital inferior, bueno, posterior ya, porque esta es la posterior, o una comunicación entre la cubital posterior con la colateral cubital superior. Y ya. ¿Alguna duda con estas nuevas arterias? ¿Hay alguna que no han quedado claro, que de repente no se ha entendido? Todo bien. No, todo claro. Pasamos. Ahora, esto lo puse en el pretest. Las venas. A diferencia de las arterias, nosotros decimos que las arterias nacen y se van dividiendo, van saliendo desde adentro hacia afuera. Sin embargo, las venas las tratamos, o bueno, yo desde mi punto de vista me lo aprendí como si fuera al revés. ¿Cómo al revés? Que si las arterias van ramificándose, las venas van juntándose. O, bueno, formalmente se le dice que las venas tienen tributarias. Entonces, las venas superficiales del brazo tenemos dos principales. Esta que cruza este surco, que vendría a ser el delto pectoral, y esta aquí, que acompaña el borde inferior del bíceps. ¿Cómo se llaman estas venas? Bueno, esta que es superior, ¿cuál es su nombre? Esta de aquí. Cefálica. Muy bien.
la vena cefálica, y la que es inferior, ¿cómo se llama? Basílica. Muy bien. Muy bien. Estas dos venas, voy a tratarlas un poquito más adelante, sí, en esta imagen, y les voy a explicar por qué les dije lo de que tributaria, así que yo me lo aprendí como si fuera la inversa de las arterias. Yo básicamente lo dejo. Entonces, aquí tenemos las dos principales. La cefálica, que atraviesa el surco delto pectoral, y la basílica, que básicamente acompaña la cara interna del bíceps braquial. Estas dos venas superficiales nacen de la unión de las ven bueno, no nacen de una unión, sino de que son la continuación de estas venas, que son lo mismo, o sea, por el recorrido, son la extensión. La vena basílica, a diferencia de la arteria, esta sigue siendo la vena basílica. Lo mismo con la vena cefálica. Esta también es la vena cefálica. Pero hay una rama adicional. Esta de aquí, que es como una parte de la cefálica que tributa a la basílica, es la vena mediana del codo. Y esta vena mediana del codo recibe de una vena de nombre similar, que vendría a ser la vena mediana del antebrazo. Sobre estas venas, no, la verdad es que no hay mucha ciencia, no hay mucha vuelta que darle. Honestamente son muy sencillas las superficiales. En la cara posterior podemos ver simplemente las ramas. Y, por ejemplo, lo que sí podemos resaltar de estas imágenes son los nervios cutáneos, que este vendría a ser cutáneo braquial posterior, que es una rama del braquial, perdón, del radial. De este también es un braquial lateral superior, un interno. Ok, ya. Estas son ramas del braquial cutáneo medial y estas son ramas del braquial cutáneo lateral superior, si no me equivoco. Estas ya son del lateral inferior, porque superior es de la parte deltoidea. Y esta rama que es más prominente, no sé si se acuerdan, pero lo vimos justo por encima de la cabeza medial, vendría a ser el nervio cutáneo antebraquial posterior, que también es también nace el nervio radial. Pero no vamos a hacer eso. Importante aquí, una rama que podríamos ver, vendrían a ser, estas ramas son de la vena circunfleja humeral, porque no sé si se acuerdan, pero en las primeras clases, cuando hablé del canal de torsión por primera vez, una chica me preguntó, uno de ustedes, o bueno, yo pregunté sobre el contenido del canal de torsión y mencioné que únicamente era la arteria y el nervio. Y ella, obviamente, que estaba bien, me dijo de que también eran dos venas. Y es que las venas siempre suelen acompañar a la arteria. Y por esto también, los nombres son similares, a menos excepción, claro, de la cefálica y la basílica. Entonces, esto vendrían a ser ramas superficiales de la vena circunfleja humeral, así como hay arteria circunfleja humeral posterior, tiene su vena circunfleja humeral posterior. Pasemos. Ahora sí.
esto que está resaltado, no pude encontrar una imagen en el Nether que tengo al menos, en PDF, pero podemos ver la arteria axilar. Sí, tenemos la arteria axilar y tenemos la arteria subclavia. Espero aquí poder explicar mejor lo que yo me refería sobre lo de las tributarias. Pero, por ejemplo, más abajo, hacia el antebrazo, están dos venas que vienen a ser la vena radial y la vena cubital. Estas dos venas se juntan y tributan a esta vena de aquí, que es profunda y es las venas braquiales. Las venas braquiales usualmente son dos, pero algunas veces solo hay una, pero igual por si acaso le pongo venas braquiales. Y esta vena braquial, ya cuando es solo una, se junta con la vena basílica, o mejor dicho, la vena basílica le tributa a la braquial, y luego la cefálica le tributa también a la braquial. Y aquí es ya cuando juntas forman la axilar y luego pasan a ser la subclavia. Entonces, a lo que yo voy es que así como las arterias desde dentro nuestro, o sea, desde orientación de corazón hacia extremidades, se van ramificando, es como si las venas fuera al revés. Desde las extremidades se van uniendo en arterias más y más grandes para regresar a nuestro corazoncito. Al menos así fue más o menos como me lo aprendí. Las arterias se ramifican hacia afuera y las venas se van juntando hacia adentro. Bueno, profundo del brazo, venas, no hay más vuelta que darle, es la vena braquial. Nervios. Esta parte la voy a hacer un poquito más rápido para no demorarnos tanto tampoco, que ya es casi lo último, que lo restante vendría a ser el codo propiamente dicho. Así que voy a ir adelante. Tengo entendido que Claudia les enseñó como raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramas. Así que vamos a hacerlo lo más rápido que pueda, sin correr mucho tampoco, ¿no? Entonces, ese es su plexo braquial. El plexo braquial nace con la C5, C6, C7, C8 y la primera torácica, que es T1. Entonces, por aquí vendrían a ser las raíces, ¿sí? Luego de las raíces se juntan y forman los troncos, que vendría a ser la segunda división. Luego los troncos de nuevo se siguen ramificando y forman divisiones. Mucho eco, creo. Las divisiones. Y las divisiones, ya de aquí en adelante, de las divisiones hacia las ramas terminales, ya hay más ramificaciones. Eso sí. Entonces, aquí tenemos las raíces, los troncos, divisiones, y los fascículos junto con las ramas terminales. Ahora, voy a empezar a señalar más rápido. Entonces, este nervio de aquí, que nace de C5 con contribución de C6 y C7, vendría a ser el nervio torácico largo. Mejor da solito porque si no, nervio torácico largo, posterior. Las ramas que nos importan para ahorita nosotros vendrían a ser este de aquí.
que nace netamente de raíz, o sea, nace de C5, es el nervio dorsal de la escápula, así como había una arteria dorsal de la escápula, ya, este es el nervio dorsal de la escápula. Siguiendo hacia los troncos, tenemos tres troncos, el superior, el medio y el inferior. A mí en el examen práctico de miembro superior me vino este tronquito de acá. Así que apréndanse los troncos. Las raíces, pucha, están bien metidas, ¿ya? No creo que les pregunten, pero si se las preguntan están C5, C6, C7, C8 y T1, o sea, son reconocibles. En cambio, los troncos, como ya son los nervios juntos, sí tienen que repasarlo bastante bien. Si pueden pedirle a sus tutores en práctica que les muestren bastante, mejor. Esta rama del tronco superior es el nervio subclavio y la rama superior del tronco superior es el nervio supraescapular. Escapular. En los troncos ya no hay más ramas, así que vamos a seguir con las divisiones, que en realidad tampoco tienen muchas ramas, pero tenemos, no sé cómo hacerlo aquí, tenemos, demasiado oscuro. Okay. Tenemos divisiones anteriores y divisiones posteriores. Aquí hay una división anterior. No sé por qué se está haciendo así. Tenemos una división anterior, la segunda división anterior y una tercera división anterior. Sin embargo, tenemos también una división posterior, otra división posterior y una tercera división posterior. Entonces, voy a ponerlo aquí arribita. Y aquí. Esta vendría a ser posterior y esto anterior. Ahora, del tronco superior y medio, las subdivisiones anteriores van a formar el fascículo lateral. Las tres divisiones posteriores de los tres troncos van a dar el fascículo medio o medial. No, este es el posterior, no es el medial. Posterior. Y este ya vendría a ser el medial, que únicamente recibe aporte de la división anterior del tronco inferior. Vamos a seguir señalando. De arriba hacia abajo. ¿Ya? Este nervio de aquí es el nervio pectoral medial. Y estos dos nervios son cutáneos. Ya. Tenemos el nervio braquial cutáneo medial. Braquial cutáneo medial. Y está este nervio de aquí. Es el nervio braquial. No. Si este braquial, este es el antebraquial. Cutáneo medial. Listo. O cutáneo antebraquial. No. Escúchenme. En estos dos nervios hay otras nomenclaturas. El braquial cutáneo medial, si no me equivoco, también es braquial cutáneo interno. Y el cutáneo antebraquial medial le dicen braquial cutáneo interno accesorio. Eso va a depender de ustedes, de cómo se lo aprenden ustedes. Yo me lo aprendí así porque soy Team Nether, entonces siempre estudié con el Nether. Pero no es su punto. Ay, no me voy a alcanzar la hoja. Aquí tenemos
otros nervios que ya nacen netamente del fascículo posterior, que vendrían a ser un nervio subescapular. Pucha, si no me alcanza el ojo. Bien, ok. Mm, mm. El primero que nace es el nervio subescapular superior, nervio subescapular. Luego tenemos al toracodorsal, nervio toracodorsal, así como una arteria. Y finalmente tenemos apretujado al nervio subescapular inferior. Ya. Voy a intentar acomodarlo más bonito después. En el fascículo lateral tenemos que nace finalmente el pectoral lateral, aquí. Nervio pectoral lateral. Lateral. Okay. Ahora, para las ramas es más sencillo. Yo me lo aprendí de arriba hacia abajo. Este vendría a ser el nervio musculocutáneo. ¿Qué músculo se inerva el músculo cutáneo? A todos los anteriores, que vendría a ser el bíceps braquial, el braquial anterior y el coracobraquial. Luego tenemos el nervio axilar, que el nervio axilar es para el deltoides. Luego también del fascículo posterior nace el nervio radial y se mantiene posterior, por eso está en la cara posterior del húmero. Nervio radial. El mediano es chévere. ¿Por qué? Porque nace justamente de una M. Entre el fascículo lateral posterior, bueno, el lateral y medial se unen y generan esta M, que es lo más sencillo de reconocer, el nervio mediano. Finalmente, el más inferior, que viene del fascículo medial, vendría a ser el nervio cubital. El mediano, el cubital, se van de largo. Durante todo el brazo se van de largo. Recién inervan y cumplen funciones a nivel de antebrazo y mano. El radial también pasa de largo, ya, pero da funciones, o sea, da inervación motora a lo que vendría a ser el tríceps. Y el músculo cutáneo no va de largo, sino de que nace en el plexo braquial e inerva la cara anterior del brazo. Esta partecita del repaso del plexo braquial, ¿está claro? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿O no hay problema? No, todo está claro. Ok, pasemos entonces. Ahora sí, aplicado a lo que estamos viendo, vamos a intentar de identificar, tratar de identificar lo que estamos viendo o lo que hemos visto en el esquema del plexo. A ver. Ahí podemos ver dos estructuras importantes que acabamos de aprender, que vendrían a ser la arteria braquial y vemos al nervio mediano. Si se dan cuenta, durante todo el recorrido de la arteria braquial lo acompaña el nervio mediano, que no derrama si se va de largo. ¿Cómo saben que es el mediano? Fíjense aquí, hacen la M y aquí está el mediano. Esto vendría a ser lo del fascículo lateral,
aquí debajo de este músculo de cúbito menor debería estar el fascículo lateral. El fascículo posterior está por detrás de la arteria braquial, así que eso no lo van a ver. Ahora, ¿qué otros nervios podemos reconocer aquí? ¿Alguno de ustedes medio que puede decirme qué otro nervio ven aquí aparte del mediano? ¿El cubital? ¿Cuál sería el cubital? Este de aquí, ¿sí? O sea, este que está pasando desde aquí, así. Se va de largo, baja, baja, baja. El cubital debería ser este. Nervio cubital. Algo importante del cubital, que tengo que hacerles la aclaración, no sé si recuerdan, bueno, definitivamente sí recuerdan, cuando les dije lo de la colateral cubital, habían unas ramas que se iban posteriores y anteriores, y la posterior luego se volvía recurrente. Ya. El nervio cubital también se hace posterior por detrás de la tróclea, y no sé si ustedes en algún momento se han golpeado el codo, cuando se golpean esta parte de aquí, más o menos, se sienten como una electricidad pulsante. Eso básicamente vendría a ser que se están golpeando al nervio cubital cuando se golpean interno, y si el golpe es externo, están dándole al nervio radial, si no me equivoco. Entonces, esos dos nervios se hacen posteriores ahí, y cuando se golpea uno, se siente como si el brazo se paralizara por un momento. Y es un poquito feo. El mediano pasa de largo sin problemas. Luego están, en el tema de las arterias, está la radial por aquí, las recurrentes, no estamos viendo eso ahorita. ¿Qué otros nervios podemos reconocer? Aquí. Este nervio de aquí es uno de los cutáneos que les mencioné, que es puramente sensitivo, que vendría a ser el nervio cutáneo braquial medial. El nervio cutáneo braquial medial nace antes de otro nervio, que es el nervio cutáneo antebraquial medial. Que el nervio cutáneo antebraquial medial, aquí quiero ver si se ve. Sí, sí se ve. Es este. Voy a hacerle la rayita. Que debe ser el nervio cutáneo antebraquial medial. Braquial medial. Luego, más ramas aquí creo que no se pueden ver en esta cara anterior. Ah, bueno, este de aquí debería ser el nervio músculo cutáneo, facilísimo de reconocer. Cutáneo. Y si no me equivoco, también me lo preguntaron en práctica en una de las primeras mesas. Yo les recomendaría, cuando den su examen práctico, que es dentro de 2 semanas, creo, vayan primeros. O sea, si pueden ir en los primeros turnos, mejor. Los doctores a veces pueden poner preguntas un poquito más difíciles, pero es mejor sacárselo de encima antes. Además de que si te despiertas bien y estudias la noche antes, estás con el conocimiento fresquito. Bueno, no hay otros nervios que se puedan notar aquí, así que vamos a pasar. Esto era más que nada para mostrar las ramas del músculo cutáneo. ¿Sí? ¿Así? Nada más. No hay ninguna ciencia más. Probablemente es la misma imagen del braquial y el coracobraquial. Posteriormente, tenemos como les mencioné,
Y hay unas 4 cosas que puedo sacar. Aquí, este nervio de aquí, este nervio de aquí vendría a ser el nervio axilar. Esta arteria de aquí es la arteria circunfleja posterior, humeral posterior. Este nervio de aquí es el nervio radial. Y una forma fácil de identificar el nervio radial es mediante los triángulos. Estos pasan por un cuadrilátero, si no me equivoco, que es, se forma con el húmero, el redondo mayor y el tríceps. También forma parte del triángulo mayor, que es el triángulo homotricipital, si no me equivoco. Pero bueno, estos dos siempre están juntos. Usualmente les van a poner el alfiler en un cadáver que está de espaldas. Y es bastante fácil de reconocer en esa situación. Esta arteria vendría a ser la braquial profunda, evidentemente. Arteria braquial profunda. Y aquí hay unas ramitas que, como les dije, nacen del nervio radial, como esta sensitiva, que vendría a ser el nervio, así como hay un nervio cutáneo antebraquial medial, hay un nervio cutáneo antebraquial posterior. Fuera de eso, hay una rama más pequeña que es nuevamente para antebraquial también. No, es para braquial, es el nervio cutáneo braquial inferior, y como se va por un costado es lateral. Inferior, lateral. Fuera de eso, no hay más ramas. Bueno, esto aquí les dije de que se va por detrás de la epitróclea, así que este es el nervio cubital. Y ya, creo que no se puede señalar más en esta zona. ¿Alguna duda de esto? Al final, el reconocer los nervios es práctica, así que no... se practiquen bastante, lean el Netter bastante, o el Atlas de preferencia que tengan, hasta que ya se lo sepan como si fuera la promesa humana. ¿Alguna duda con esta parte? Para pasar a la siguiente. Todo claro. Todo claro. Ok. Lo siguiente que tenemos en la lista de pendientes es la inervación cutánea, y esto es una imagen que tengo del Netter, que es chévere. A ver. Toque aquí. El Netter, al inicio de la parte regional del brazo, nos da como que una secciones cutáneas para saber cuáles son los nervios que te dan la sensación al tocarte tu hombro, tu brazo, etc. Entonces aquí tenemos la cara anterior, aquí tenemos una cara posterior. Estos son los nervios supraclaviculares, pero no lo vamos a ver porque eso es hasta el cuello, así que no se preocupen por eso. Pero este gris vendría a ser, no sé si escribir, voy a ponerlo así, A, B, C y D. Entonces, ¿cuál es A? A vendrían a ser el nervio más fácil de identificar cuando ves la zona del hombro o lateral, vendría a ser el nervio axilar. Y también
como es cutáneo, van a ser encargados de los nervios cutáneos, viene a ser nervio cutáneo braquial lateral superior. Lateral superior. Para B, toda esa zona es, nuevamente, por el recorrido, ustedes saben que aquí viene un nervio especial, que vendrían a ser unas ramas del nervio radial, y eso es el nervio radial de sus ramas. Tenemos un nervio cutáneo braquial posterior, y tenemos un nervio cutáneo que acabamos de ver, cutáneo braquial lateral inferior. Aquí en esta hace una distinción, ya es que es por dos zonitas, por así decirlo. Sí, más o menos así. En la que el cutáneo braquial posterior es aquí y el cutáneo braquial lateral inferior es aquí. Tanto C como D son nervios. Bueno, en el caso de C es nervio que no está en uno que no está en el plexo braquial, pero sí es como una rama contributiva, por así decirlo, que viene a ser nervio intercostobraquial. No es del plexo braquial, pero es una rama, o bueno, viene del nervio torácico 2. Y también está un nervio que sí ya es parte del brazo propiamente dicho, que es el cutáneo braquial medial. Y ya para acabar con esto, el D es un solo nervio que vendría a ser el nervio cutáneo antebraquial medial. Cutáneo antebraquial medial, que nació del fascículo medial del plexo braquial. Ya para acabar, voy a hablarles brevemente nomás de la articulación del codo. La articulación del codo está compuesta por el húmero y el cúbito. Este vendría a ser el cúbito y este vendría a ser el radio. El radio tiene una forma peculiar, al igual que el cúbito, porque ambos tienen diversos tipos de articulaciones simultáneamente. Okay. Algo de señalar importante de la parte proximal vendrían a ser tanto la... hay una apófisis importante que resalta, que vendría a ser esta de aquí. Esta de aquí. Es la apófisis coronoides del cúbito. Estas escotaduras son para la tróclea, que ya, bueno, da el nombre de la articulación, que es una articulación troclear. Aquí. Escotaduras trocleares. Trocleares. Esto aquí vendría a ser, bueno, toda esta zona aquí es la cabeza del radio. El radio tiene un cuello, que es un poquito más delgado, y esta tuberosidad es para la inserción, o no es en realidad tuberosidad, bicipital del radio.
del radio. Así como el radio tiene su tuberosidad bicipital para el bíceps, el cúbito tiene su tuberosidad para el músculo braquial anterior. Ahora, esto tiene una articulación especial, trocoide, que tiene su escotadura también. No se puede ver muy bien aquí, pero más o menos una zona así. O así, que vendría a ser la escotadura radial del cúbito. Radial del cúbito. Más a profundidad y más inferior vamos allá a hablar de estos dos huesitos a la hora de ver antebrazo. La articulación propiamente dicha es la unión entre la escotadura troclear con la tróclea. La punta del olecranon se va a la fosa olecraniana, que viene a ser esta zona de aquí, la fosa olecraniana del húmero. Esta de aquí es la fosa coronoides. ¿Por qué? Porque ahí va la apófisis coronoides. Y podemos ver que la tróclea del húmero se articula con las escotaduras trocleares del cúbito, y el cóndilo del húmero se articula con la cabeza del radio. Esta sería una visión en extensión lateral. Y aquí se puede ver bien porque se le dice tróclea, porque básicamente es una bisagra, donde la base es el hueso cubital contra el húmero, ¿no? Ahora, lo importante de esta articulación vendrían a ser sus ligamentos. Y si no me equivoco, sí preguntaron en el examen. Así que vamos a ver. Para empezar, lo más básico, esta es la tróclea o epicóndilo medial. Este es el cóndilo. Bueno, este es epicóndilo o epicóndilo lateral. Todo esto es la cápsula articular, así que no es ligamento como parece, sino que es propiamente la articulación sinovial. Y aquí tenemos unos ligamentos. Está el ligamento colateral cubital de parte del cúbito, ligamento colateral cubital, y aquí está el ligamento colateral, como está de la parte del radio, es el colateral radial. Además, para la articulación trocoide, para poder hacer esto de aquí, hay un ligamento adicional que vendría a estar aquí, que es el ligamento anular, como anillo, del radio. Desde otra vista, podemos identificarlos también. Este vendría a ser el ligamento anular, más o menos como que se aprecia aquí también. Luego está el ligamento colateral radial, que es esto de aquí. El ligamento colateral cubital, se aprecia aquí. Luego de eso, bueno, aquí hay tendones. Este vendría a ser el tendón del bíceps. Este también es el tendón del bíceps. Este es el tendón del tríceps. Pero los ligamentos propios de la articulación vendrían a ser esos. Listo. Eso sería todo. Gracias. Voy a pasarles las diapositivas. Máximo mañana, porque, bueno, sí me puede demorar un poco en ordenarlas para que más o menos se entienda bien y que no esté todo garabateado feo, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ver cómo. Listo. Bueno, chicos,
eso sería todo por la clase de hoy. No se salgan todavía. Voy a pasarles el post-test en unos minutos. Y eso sería todo. Antes de ya terminar, antes de cerrar esto y pasarles el post-test, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo, una acotación adicional o quizás fuera del tema que me quieran hacer? ¿Todo claro? ¿Sugerencias? ¿Qué opinan? Todo claro. Bueno, entonces eso es todo. Voy a parar la grabación, por favor no se salgan y voy a pasar el post-test en unos minutos.